Esto es Politics and Dragons. Es un lugar para hablar de manera civilizada. No esperes mucho, pero va a estar chido. Donde echaremos con agua. Amigos de Politics and Drinks, bienvenidos a una emisión más de ya su programita semanal que semana a semana analizamos un tema de relevancia política, Chino. Chino, el día de hoy, ¿cómo te encuentras? Es un programa semanal porque cada semana sale, Cada ¿no? semana. Porque por eso es semanal. Claro. No, amigos, qué bueno que nos están visitando desde cualquier parte del mundo a través de las diferentes plataformas. Quédense con nosotros en Politics and Drinks. Vamos a tener tema interesante, tema en tendencia. Perú se está cayendo, señores. Si alguien está en Perú, no vaya. Tienen crisis. El Está país... en ruinas. el país de por sí tiene varias ruinas históricas. Tienen toque de queda. Ni siquiera tienen gobierno, no tienen congreso, pero lo vamos a analizar desde un punto muy, muy interesante. Pero pues también tenemos invitadazo el día de hoy. Él no se cae en ruinas, él las hace, las levanta No, desde él está cero. entero. Él está enterísimo. Mira, él es 2 metros 2 metros de 50 puro poder. de puro power, el superpower, el superpoderoso. Comunicólogo. Tú puedes, mira, tú lo tocas y sientes como muchas cosas. O sea, no solamente esas que se están imaginando, ¿Qué cosas, sino Chino? sienten el poder, sienten el emprendedurismo, sienten los consejos, porque también fue consejero de ahí de un órgano máximo colegiado impresionante. Sientes la mención honorífica de la universidad, sientes el 7 que le puso el profe, sientes muchas cosas. Vamos a ver si por ahí en un día de estos Mexahuate nos patrocina como... Mexihuate, ¿no? Mexihuate, perdón. Mexihuate, muy bueno, Mexihuate. muy bueno. Pero bueno, dejando todo eso de lado, primero... Y dejando que Tomás también no vino. Ajá, Tomás no vino, pero le mandamos un saludo. Invitadazo de lujo. Pero, ojalá que podamos tener unos redobles así. Tenemos al legendario, el mismísimo, el guapo, el incomparable, Daniel Barrera, amigo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Mis estimadísimos compatriotas, Colegas. yo espero que ya las flores hayan terminado porque creo que fueron demasiadas. Ya, porque aparte están muy caras, amigo. Aparte son caras y nos quitan tiempo. Pero Quitan- muchas gracias por la invitación. Un gustazo, platicaba aquí afuera de cabina con el buen Quique. Y pues muy contento de poder participar. Como bien lo comentas, pues Perú se cae a pedazos, al menos es lo que vemos en las noticias. Pero y ¿qué hay trasfondo? los felicito por este programa. Felicito y celebro que haya espacios abiertos, espacios públicos para la expresión. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Como ¿cómo diría ves? el buen meme, vamos a darle. Vamos a darle... Y de Todo eso que ahorita les platicaron, pues más a fondo. créanle en la mitad nada más al Chino. Es como siempre, créanos la mitad, porque aquí es como verdad de cotorreo, es coto de aneta. Y de aquí, bien como dice Dani, la libertad de expresión, las palabras libres, de aquí hasta que no censure el gobierno federal. Hasta que no nos caiga la regla. Oh, que nos caiga el meteorito. Ay, al final ya no cayó. Sí. Al final ya es no mañana, cayó. ¿no? Maldita Sí, sea. sí, No, es- ya dijo la NASA que no va a caer. No va a caer, No va a pero caer es el nada 3 de de nada. octubre, igual y cae. 3 de octubre no se Todavía nos olvida, quedan como el 2 de 24 octubre horas, no se olvida. claro. Ah, porque cabe mencionar que esto lo grabamos el 2 de octubre no se olvida, la matanza de Tlatelolco. Recordando aquí en México. De el- 1968, 51 años, hechos lamentables, pero bueno. Ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, pero ese ya sea tal vez otro tema del cual podamos hablar después. Otro tema, lo dejamos de lado. A ver, amigos, ¿qué nos pasó? Yo ni estaba en Perú. ¿Qué pasó en Perú? Tuvimos un presidente que quitó el Congreso quitó al presidente. Dejaron a la vicepresidenta para hacerla Presidenta interina, por así decirlo. Ajá, vamos a ponerla como presidenta interina y luego que también renuncia, pero ¿qué más hay de todo esto? ¿Por qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que diga yo, maestro? ¿Alguien que levante la mano en esta cabina? Bueno, mira, realmente si nos ponemos a hacer un poquito de historia, Perú ha estado inmerso en una crisis política desde hace años, si no es que desde hace décadas. Hay que recordar que en Perú siempre ha habido, ¿cómo llamarle? Esta corriente fujimorista en la cual ha predominado... ¿Quién era Fujimori, para empezar? Un actor político, no muy querido en Perú. No sé si, fíjate que se me hace como una semejanza al innombrable aquí en México. ¿Quién es el innombrable, Enrique? Carlos Salinas. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas. Un personaje, Que nadie quiere. ¿cómo decir? Antagónico de la política. Podemos decirlo así. Antagónico. Ajá. Bien, ok. Y luego, la corriente antifujimorista. Fujimorista. Ah, fujimorista. O a sea, ver, ¿y siempre luego? ha estado presente en la política de Perú. Ok. Del Perú. Del Perú.
Es como la mano que mece la cuna, algo así, podría ser. Podría ser. La como mano invisible de que mueve Adam todo. Smith. Adam Smith, teorías económicas ya más fuertes. Ok. Bueno, dentro de esta crisis política están inevitablemente los temas de corrupción, de tráfico de influencias, de nepotismo. Los hijos de Fujimori están inmersos. A ver, pero estamos hablando de Perú, que no de México. No, sí estaba- Chino, recordemos que en Latinoamérica los Ya se acabó. Ya está. también predomina la corrupción. No, y también ya se acabó la corrupción en México, perdón. Sí, cierto, acuérdate, cierto. desde que entró El presidente actual. ¿Y luego? Y luego, bueno, tenemos la corrupción, tenemos una crisis política que viene desde hace años, décadas, lo cual ha estado como rozando mucho con la ciudadanía. Fíjate que ante esto que mencionabas hace ratito, el presidente que disolvió el Congreso de Perú, la ciudadanía se encuentra como muy a favor de esto, porque muchos parlamentaristas son simpatizantes de los innombrables que ya mencionamos hace ratito. Entonces, la ciudadanía... Los innombrables que ya nombramos. de Que ya Perú. nombramos. Exactamente. Las fuerzas policiales, Muy las bien. fuerzas armadas, ciertos grupos de poder político se encuentran a favor de Martín Vizcarra, a favor de que se disuelva el Congreso, pero yo lo veo como que un desbalance de los poderes políticos que existen en un país democrático. Si estamos hablando de que la división de poderes debe existir, ¿no? ¿Para qué debe existir la división de poderes, Dani? ¿Para qué divides un poder? Bueno, de entrada, la petición que hace Vizcarra es que el procedimiento a seguir para elegir a los magistrados fuera otro, porque esto se prestaba para conflagrar la corrupción. Entonces, ¿para qué divides un poder? Es para responder a necesidades sociales, sociopolíticos, o cortar de tajo con estas malas prácticas. Eso de entrada sería el objetivo. ¿Qué pasó? Los magistrados se rebelan, por decirlo así, contra Vizcarra y le dicen, en lugar de disolvernos, te vamos a imponer magistrados. Entonces es ahí cuando Vizcarra llama a la disolución y pues sale ante los medios muy, muy claro en su postura, muy imponente, si se puede llamarlo de alguna forma, pero pues para eso sería el disolver un poder político, el poder legislativo en este caso. Pero ¿para qué está sirviendo hasta el día de hoy? No lo sabemos todavía, no sabemos el alcance. Fíjate, y que muchos critican esa acción por parte de Vizcarra como una forma de autoritarismo, de los disuelvo porque no hicieron las cosas como yo quería. Y hay que poner atención específicamente en estos procesos, tanto del Ejecutivo como legislativos, que podríamos decir que hay un vacío. O sea, ¿qué proceso podría haber después de un suceso como este? Seguramente van a aprender de sus errores y al futuro van a reformular la ley en este tipo de casos. Pero ahorita, ¿qué futuro a corto o mediano plazo podemos ver para Perú? Pues mira, por lo pronto, la legislatura que estaba el Congreso, sus funciones eran hasta para el 2021. Ahora, pues ya se quedó en el 2019. Pero esto significa que se tienen que llamar elecciones a más tardar a 4 meses, que sería octubre, 26 de noviembre. enero de 2020 más tardar. Eso mismo que dijo Quique, yo apenas lo iba a contar. Perdón. Entonces, bueno, ya nos trajo la fecha exacta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Campañas, elecciones, que los partidos saquen candidatos. O sea y que ¿tienen que haber elecciones? derrochar dinero. O sea, llegar y quitarle su chamba a todos los diputados y senadores. Sí, cámara. O sea, ahí a la cámara le dijeron cámara. Exacto. Sale, bye, gracias, No ahí está la están puerta. haciendo bien su chamba. Ajá, Digámoslo en te vas. términos bonitos, elección popular. Habrá elecciones Convocar. populares. Castigo electoral tal vez. Pero también, ¿el sistema electoral lo va a resistir? Digo, son elecciones extraordinarias donde no había un presupuesto asignado para ese momento y de dónde va a salir, yo no tengo la menor idea, pero tiene que haber elecciones por lo menos al corto plazo. Ahora, Si no se hay elecciones, se regresa al mismo Congreso, Sí. a sus facultades, con el mismo poder y todo se restaura. sí, los como mismos estaba. que no querían regresan. Ajá, exacto. Y ahora también tenemos que tomar en cuenta que es un aspecto que no solamente pega en lo político, también tener incertidumbre política y social genera un impacto económico en el país. Ujú. Mira, la incertidumbre más grande que yo veo o que yo
lo quiero ver así, es que el presidente Vizcarra quita la Cámara. Entonces ya no tienes Congreso, ya no tienes Congreso Federal. Y luego el Congreso, a la par, quita al presidente por 12 meses lo inhabilita por incapacidad de acción. Entonces, te quedaste sin Congreso y te quedaste sin presidente. Y luego, pues, ¿qué hacen? Subir inmediatamente a la vicepresidenta, a Mercedes Araoz. Pero, entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Mercedes renuncia, la señora Meche dice, ¿saben qué? Ahí se quedan, yo no puedo, no hay un clima apto para poder gobernar. Entonces dice, adiós. Entonces ya tampoco está la vicepresidente o la vicepresidenta. ¿Quién está gobernando Perú? ¿Quién carajos, maldita sea, está gobernando Perú? No hay presidente, no hay vicepresidente, no hay Congreso. El presidente de la legislatura pasada, porque ya los quitaron, dijo, yo no puedo, yo no voy a gobernar Perú porque ya estoy fuera de mi ámbito de acción. Entonces, ¿quién está como presidente interino, como encargado de despacho de la presidencia? ¿O qué está pasando, amigos? ¿A quién le pides una firma? Todo es culpa de la mafia del poder. Y de hecho sí, ¿eh? ¿No te ha quedado claro? Ahí sí es culpa de la mafia del poder. Después de 18 años de campaña política electoral y actualmente que sigue habiéndose, todo es culpa de la mafia del poder. Todo es culpa. Bueno, mi amigo izquierdoso ya llegó, ¿verdad? Aquí de este lado. Nótese que ya anda en otro cerré modo. comillas de Chairo. Ya Podemos llegó la continuar. mafia. Es más, ¿qué tal que nosotros somos la mafia? Somos la mafia del no poder. Eso sería otra cosa. Pero ya había pasado esto, ¿no? Que habían quitado el Congreso en su momento. ¿En dónde? ¿En Perú? En Perú. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el Sí, dato? sí, por allá de los 90. Sí, Por allá. Con Por allá. Fujimori. Por allá. Nada más por allá. No por acá, por allá. Sí, por no te aquellos- sé decir, creo que del 93, aquellos 94, ayeres, por vamos. ahí. Sí. Sí, esto ya ha pasado, ¿no? Son cosas nuevas que están sucediendo por ahí en Perú, que fue justamente en 1992 cuando Fujimori alegó obstrucción del Claro. Parlamento para temas de seguridad y economía. Entonces dijo, ¿saben qué, señores? Si no me van a aportar, mejor quítense, háganse a un lado. Entonces no es la primera vez que pasa, pero también no es normal que pase esto, o sea, no. Oye, pero, o sea, no manches. El asunto está muy candente, diríamos por ahí en programas pasados. Candente. Porque, o sea, es digno de cualquier plataforma de streaming. Esto como serie, como continuación de una película, como precuela, como secuela, como lo que ustedes quieran, como una trilogía. O con 4 partes como Toy Story, tuvo 4. Imagínate estar ahí dentro del cabildeo político, cómo se mueven las cosas, Claro. cómo los actores políticos negocian. Los magistrados, ¿qué postura? Claro. ¿Qué postura tienen ante la Los constitucionalidad? intereses que hay de exacto. por medio. Pero estamos hablando de que en Perú pues ha habido escándalos desde hace 2 décadas. Vamos a poner algunos ejemplos. Aquí ¿se acuerdan del caso Odebrecht? Sí, de Claro. la constructora. Que andaba ahí básicamente triangulándose con aquí en todos. México no nos tomamos muy en serio, realmente. Pues allá en Perú sí se lo tomaron un poquito en serio. El 17 de abril de 2019 fue arrestado Alan García. No. Alan García se suicidó antes de ser arrestado por el Chale. caso Odebrecht. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí estuvo vinculado. Y aquí en México, ¿qué pasa? Los vinculados todavía no se les investiga. No, y se les investigará por los próximos meses. Digo, si no podemos dar en su momento con los a los jóvenes de Ayotzinapa, que estaba fresco, estos menos, y menos Claro. se están suicidando. Y podría ser como un modo superandi, ¿no? Aquí en México. Pero bueno, ya nos estamos Desviando. Ok. desviando del tema. ¿Alan Cervantes cómo? ¿No? Alan García. Alan García Alan se suicidó. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro caso tenemos por ahí? Quique trae sus infografías Julio preparadas. 2012, los miembros del gobierno son criticados por conflictos sociales que dejaron 17 muertos meses atrás. Ok. El 1 de abril de 2015, la jefa de gobierno, Ana Jara, es censurada por el Congreso en medio de un escándalo de espionaje masivo. El presidente es un nombre que no sé pronunciar, pero empieza con Kuczynski, pero quiero pensar que es ese. Tú dilo como Dimite puedas. en medio de una investigación por el caso Odebrecht en prisión domiciliaria. Está en prisión domiciliaria desde el 2019. Ok. O sea, básicamente vemos que los actores políticos en Perú les gusta el escándalo. Pues a lo mejor son fan porque si no, no te sabe la O política. las crisis políticas, ¿no? O tú, Dani, Eso tú es parte. ¿Tú ¿Qué piensas opinas? que la ¿Qué opinas? política, sin este tipo de cosas, no sería política? Ese como saborcito de Es que la cambio de política es administración. política, el hombre es un animal político, el son politicón. ¿Quién dijo eso? Bien. ¿Quién dijo eso? Aristóteles.
Muy bien, Muchachos, sí estudió. Una Pero, referencia filosófica. ¿tú, de mi tú estimado. crees que si la política fuera así como pura, todos nos portáramos bien, dijera, presidente, pórtense bien, si no les voy a decir a su mamá? No sé, para mí no me sabría la política sin estos... Digo, está mal que lo diga, pero si no, no te sabe como con estos escándalos, estas investigaciones que le dan como el sabor a la vida general. Claro, y a la vida política, porque creo que debemos de acostumbrarnos a que la vida política es una vida pública y sobre todo al alcance de nosotros. Yo creo que si todos pensáramos igual, sería esta discusión o este debate a nivel internacional y nacional pues muy, muy aburrido. Todos pensando lo mismo. Exactamente. Flojera. En la diversidad de ideas yo creo que está la construcción del debate y está la construcción de pues nuevas formas de gobernar. Creo que pues en Perú tendrán que encontrar su líder, tendrán que encontrar las formas correctas de actuar y sobre todo pues con esta corriente que se busca pues acabar con la corrupción, ¿no? Tengo un antecedente histórico de México. En 1913, con Victoriano Huerta. Hijo, te fuiste muy atrás. Sí, me metí a los anaqueles. Te fuiste al archivo histórico a Sí, buscar. sí, cabrón. De hecho, vengo de... De la hemeroteca. Todavía hueles como a tierrita de vengo libro. fresco, vengo oliendo a tierra mojada. Hueles a revolución. Viva la revolución, a ver. Bien, es que hoy hay marcha, hermano. Hay marcha bueno, por el tema del 2 de octubre. Sí, hay marchas. Pero, hablando de este tema revolucionario. Exactamente. Resulta que en 1913, Victoriano Huerta llama a la disolución del poder legislativo debido al contexto de conflicto que permeaba en México y sobre todo buscando salvaguardar la soberanía nacional. Fíjense, ahí la justificación, contraria a la de Vizcarra, fue proteger los intereses de la nación y que en esta división que existía en México no llegara a Estados Unidos o no llegara a cualquier otro país y, se aprovechara de esta situación, de esta debilidad política en el país y que no, lograra, pues a través de sus intereses políticos, influir en la vida político-social de México. Entonces, vemos que la disolución del poder, pues sí es un tema que ha sucedido o se ha planteado. Por ahí, Victoriano Huerta luego retoma este Congreso en funciones de presidente y bueno, la vida política se vuelve a normalizar, pero después de haber llamado a esta disolución. Que bueno, en México también estamos acostumbrados a los escándalos a este políticos. escándalo político. A meterle sabor a la historia. Spicy. Sí. Salseo. Yo pensé que Kevin Spacey de House of Cards, ¿cómo? O sea, bueno, también tuvo escándalos, por cierto. No. Pero fíjate que esa parte de salvaguardar la integridad nacional, la soberanía, para mostrar un poder ejecutivo fuerte, me gusta. Porque sí, para ese entonces México no tenía estabilidad política. Y cualquiera podía venir así como de, ya llegué, con su compromiso. ¿Sí te quitas de mi silla, por favor? Pero justamente ayer escuchábamos un audio que nos compartía nuestro compañero Marco Polo, que la voz de un diputado, de un ex congresista sí. peruano, que creo que su intención o la declaración que él pudo ofrecer fue que la Constitución la estaban haciendo a su modo o agarrando lo que la Constitución les permitía para hacerlo a su modo. Es decir, si la Constitución me da la facultad de quitar al Congreso, pues lo quito. ¿No están jalando hacia mis intereses? Yo los quito. Que es una cosa muy diferente a salvaguardar la soberanía nacional. Fíjate el impacto de las palabras que acabas de decir y abro comillas. Si no están alineados con mis intereses, los quito. O sea, imagínate si ponemos eso desde la perspectiva de la teoría que hace muchísimos años planteaba Montesquieu. La división de poderes, la separación. Me quedé pensando, ¿cuál planteó? Pesos y contrapesos, ejecutivo, legislativo, judicial, que cada uno tiene sus facultades y que uno no puede entrometerse en las facultades del otro, que porque pues obviamente están bien distribuidas, bien reglamentadas.
Y algo que obviamente en la práctica no se hace. En México nunca se hizo, y menos en el siglo XX, cuando gobernaba el PRI y se delegaban a los políticos presidenciales por dedazo, ¿no? O sea, fíjate lo malo de no ser el tipo ideal de la separación de poderes. Que haya intereses de por medio. Que se hagan las cosas a como un político o un grupo de políticos quiere. Ujú. Donde es grave la situación, independientemente de si la población peruana está a favor de que se quede Vizcarra o no. Yo creo que el trasfondo de esto es ese, ¿no? El que la separación de poderes debe de estar bien implementada, porque si no, no va a funcionar un país, no va a haber un progreso democrático. Pues que si no, no sabes qué tienes que hacer, tanto como tú como los otros poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial tienen que saber qué van a hacer y hasta dónde es su campo de acción, porque si no, todo el mundo quiere agarrar el sartén y al final alguien se va a quemar o todos se van a quedar sin el sartén. ¿Puedes poner el ejemplo de la escoba? El ejemplo de la escoba. En una casa hay 3 hijos o 3 personas. Tenemos quien tiene que barrer, trapear y sacudir, pero no todos pueden trapear porque se van a pelear por el trapeador. Solamente hay un trapeador, entonces se tienen que distribuir la chamba. ¿Para qué? Para limpiar la casa y dejarla bonita. Y por aptitudes, ¿no? Por meritocracia también. Por meritocracia, no por dedazo. No es porque, es que tú trapeas bien padre, no. Porque he demostrado que yo puedo trapear muy padre. Yo he hecho mis méritos para tener el trapeador en la mano, para limpiar la casa, dejarla bonita, que es lo mismo que tienen que trabajar todos juntos para dejar un país bueno, para que Perú siga continuando con la economía, acabar con la corrupción, el avance social, que continúe, porque justamente creo que los países latinoamericanos nos diferenciamos por la cuestión de corrupción y por retrocesos económicos, que cuando quieren le echan ganas y cuando no, van para atrás. Yo lo veo así. Fíjate que a mí me surge una pregunta. Una cuestión. Muy llana, muy general. Híjole, muy llana. De hecho, ahorita que cuentas esta hermosa fábula. Qué bonito es idealizar, ¿verdad? Sí, exactamente. Me vino a la memoria esta pregunta. ¿Qué pasaría si no habría políticos? ¿Qué pasaría si no habría un congreso? Sí, qué bonita pregunta. Y Sí, más ¿sabes? para unos politólogos, Dani. Realmente, nos afectaría, no podría ir yo a mi trabajo, no podría yo levantarme de mi cama. Bueno, es una pregunta que yo creo que se hace mucha gente, pero obviamente nosotros tal vez entenderíamos ya desde el contexto político-social, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Acaba de abrir un vortex. Acabas de abrir un vortex, acabas de desbloquear el nivel un boquete 5. existencial. Mira, vámonos rápido, Chino, ¿no? Para Sí, contestar para esa no pregunta. Para no centrarnos tanto en esa pregunta. Bueno, me voy a ir a lo ideal otra vez, a filosofar, a lo que decía Platón, Aristóteles y todos estos filósofos griegos. Ellos hablaban de un filósofo rey. Un filósofo rey que fuera experto en el arte de gobernar, de cómo saber moverse en el espectro, en el ámbito político. En el momento que tú pones personas que están totalmente desentendidas de la política, condenas a una sociedad a que lo gobiernen las peores personas. Ahora imagínate si la sociedad vive sin políticos. Pues que podríamos vivir podríamos remitirnos a la edad de piedra, tal vez. Vivir a la deriva, por así decirlo. Fíjate que yo más bien lo veo como que los políticos son un mal necesario para Sí, la organización. sí. Vamos, si retomamos el Leviatán de Thomas Hobbes, todas las personas Exacto. renuncian a parte de su voluntad, de su soberanía, para formar parte de un cuerpo mayor que es el Leviatán, que protegerá el Estado, entendiéndose como las leyes. el Renuncias a territorio, ciertas libertades para un bien colectivo, para tener seguridad, para tener una seguridad. protección por parte del Estado. Exacto. En el tipo ideal, ¿verdad? El Leviatán es un ente enorme, maravilloso, que te protegerá de todo lo malo que te pueda pasar. Entonces, si eliminas eso, imagínate, a lo mejor quizá no caeríamos en la anarquía, pero sí sería un descontrol de cuál línea de mando seguir, sobre con quién nos vamos a proteger. Tal quién vez nos sería puede como una organizar. guerra entre aldeas, ¿no? De yo te quiero conquistar para que me des tus Ok. recursos, no sé. Volveríamos al estado de naturaleza como el noble salvaje. Exacto. Que solamente atacamos si nos atacan, si no, no hacemos absolutamente nada. Es como cuando vas manejando en la calle. Si nadie te dice nada, si nadie se te mete, tú vas tranquilo. Pero se te mete alguien o te la rayan en el carro y Sí, ¡pras! sí. Empiezas. O sea, ¿qué pasaría y pierdes cordura. si nadie sigue los reglamentos viales? Sería un caos. Sería un caos, no había unas reglas y no había un ente sancionador
En grado caso, híjoles, Dani, te pasaste con esa pregunta. Creo que eso podría ser un buen tema, ¿eh? Sí, Perdón. sí te volaste. Perdón, pido disculpas. Pido disculpas por adelantado. Amigos, para ir cerrando esta edición del podcast, Dani, ¿qué crees que pase con Perú en próximas fechas, en próximos meses? ¿Cuál crees que sea el Corto, futuro medio, de todo largo esto? plazo. ¿Se cae Perú? ¿Tendremos que conquistar Perú los mexicanos? ¿Habrá otra película de las locuras Vamos. del emperador? Vamos a ir a poner una bandera de México en Machu Picchu. Ahí ponemos aquí territorio soberano de México. ¿Qué va a pasar con Perú, amigo? Territorio juarista, ¿no? Bien locos. Hijo, hijo. Ya bien locos todos. Territorio López Obradorista. Imagínate. Pues mira, yo creo que van a tener que apegarse a la ley. Eso es necesario. Van a tener que apegarse a la ley y después encontrar a las personas correctas para ejercer funciones. No pueden estar especulando, no pueden estar inmersos en esta lucha ideológica, política, porque pues a final de cuentas van a darse cuenta de que necesitan esta parte rigurosa de la política y del Estado para poder llevar a buen cauce la sociedad. Y bueno, hay que estar muy al pendiente de los medios en medio de esta de este bombardeo de información y de noticias que tenemos todos los días. Pues hay que estar al pendientes de Perú para ver qué sucede. Va a estar bien interesante. Kikis. Ya se puso los lentes. Acaba de poner unos lentes negros Como que la John significa que el Lennon. barrio lo respalda. Unos lentes hermosos, compañeros. Unos lentes tipo Janis Joplin, John Lennon. Ándale, iba a ser más bien como John Lennon, pero Janis Joplin también está bien Es la un referencia. tipo oscurantista. pero- Región 4. No, como 23. Pero a ver, Bueno, muchacho de pues, los lentes. a ver, yo creo que aquí hay que tener dos cosas bien claras. ¿Cómo se van a mover los grupos políticos alrededor de tanto el Congreso como del presidente? Y sociales también, grupos sociales. Sí. Se acaban de proclamar a favor los policías y las fuerzas armadas a Las favor Fuerzas Armadas. a favor del Fuerzas presidente Armadas. Martín Vizcarra Chino. por favor. Arbanas. No, Adelante. y, o sea, también va a ser interesante cómo se mueve el poder legislativo, porque si ya está disuelto como tal, pues entonces se va a llamar elecciones y la ciudadanía, a final de cuentas, va a ser la que va a decidir cómo sigue la evolución, el desarrollo de la política en Perú. Aparte, bueno, ahorita me surgió otra duda y ya se los dejo a su consideración. ¿Quién está legislando entonces? ¿Quién está viendo esos temas que quedaron pendientes en la agenda, en la sesión ordinaria, o hay comisión permanente? ¿Quién nombró esa comisión permanente? Sí, esto no puede durar muchísimo tiempo porque necesitas... Pero pues las elecciones son hasta enero. No. Entonces, bueno, eso ahorita me surgió una duda. Yo lo pienso así, que ojalá el sistema político electoral uno lo resista, que sea lo demasiado sólido y fuerte para aguantar elecciones tan precipitadas, que el gasto público no se les eleve porque van a ser súper extraordinarias, carrereadas, los partidos tienen que sacar candidatos y las campañas serán muy, muy rápidas de manera express, que sea todo legal, por la vía legal, que sea lo más pacífico que se pueda, que no haya conflictos y que con esto, que se escojan a los mejores, que sea por la vía pacífica y la vía legal, 100% legal, que nadie meta mano, que no se les caiga el sistema como en otros países, que no haya compra Bartlett, México. chis, ¿sabe quién será? ¿Sabe qué se escuchó? Bartlett eres tú. ¿Escucharon eso, amigos? Chuchu. Chuchu, ¿escucharon eso? ¿Sabe? Chuchu, Muy raro, tremendo. muy raro. Se pasó. Otro tema, se pasó de Vámonos. lanza. Lo pienso así. Ojalá que a Perú le vaya bien. Les vamos a tener más información conforme vaya saliendo. Gracias por escucharnos. Si les gustamos, compartan. Si no les gustamos, busquen a alguien que les caiga bien gordo y dígale que nos escuche. Ahí estaba nuestra página de Facebook, Politics and Drinks. Síganos, por favor. Regálenos. Regálenos un bondadoso like que lo necesitamos. Muchísimas gracias por escuchar. Échenle ganas, no dejen de venir. 8 minutos nos extendimos. Ajá. Más o menos lo hacemos como de 20. ¿De 20 minutos? Ajá. Y